Buen día, buen dinero, buena salud, venerable maestro Albasto y a todos los seres que están en la sala. Le decía a su merced que si nos ofrendaba unos minuticos para darles licencia a que entren más seres y su merced me dirá si de pronto nos ofrenda unos 5 minuticos más. Gratísimas, maestro. Bueno, en estos momentos yo los invito a que pongan el link de Palestina. Y ya el link de Palestina, que es un link que vamos a cantar siempre en todas nuestras conferencias, siguiendo la orden del Elohim Miguel. Entonces, por favor, ubica. Bueno, maestro, sí señor, un mociotico lo vamos a ubicar para poder entonar el himno ordenado por nuestro maestro Samael. Gratísima, maestro. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naceres cumbres, bañadas por la lumbre que consagró su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se consagró la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Es la historia inolvidable, porque en su seno se consagró la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes derruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Es la historia inolvidable, porque en su seno se consagró la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Venerable maestro, su merced nos indicará si nos unimos a cantar el himno todos, o su merced nos indica. Gratísima, maestro, estamos atentos. No, tranquilita, sí está bien. Les formamos por qué estamos cantando el himno de Palestina. Si lo cantamos con nuestro verbo, con nuestro cantar, estamos llevándole una energía de fortaleza a ese pueblo que hoy está sometido a una limpieza étnica. Están matando niños, están matando evas, ancianos, de una forma indiscriminada. Están en un genocidio espantoso. Y con este cantar, estamos creando fuerzas, llevándole energías para que cese este atropello tan miserable que están haciendo con este pueblo. Por eso es que lo cantamos. Ojalá todos lo tengamos y lo cantemos en nuestro hogar, en nuestros hogares, todos los días. Sí, Esa es la explicación, sí.
Esa es la explicación por qué lo cantamos. Póngalo de nuevo, por favor, una vez más, y cada uno, si quiere, lo va cantando allá en su casita. Adelante, Smilk, de nuevo. Gratísimas, maestro, sí, señor. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañadas por la lumbre que consagró su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se consagró la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Es la historia inolvidable, porque en su seno se consagró la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes derruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Es la historia inolvidable, porque en su seno se consagró la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Gratísimas, muy bonito. Muy bonito. Y para los que quieran, si, denle caso, por favor, si puede ponerle en el chat el link para que todos lo tengan, lo tengamos y lo podamos cantar. Ahora bien, vamos a pedirle a una Eva que nos eleve la oracel para la clase del día de hoy. Bueno, venerable Diana Rengifo, su merced nos ofrenda la oración, si es tan amable. Si nos está oyendo su merced, venerable Eva. Bueno, parece que no. Bueno, dice que ella no tiene micro. Bueno, entonces invitamos a una Eva que desee hacer la oración. Gratísimas para dar inicio a la conferencia de este día, la clase de este día, que es la Cimero 20, la entrega Cimero 20. Entonces vamos a solicitar a una Eva voluntaria que nos ofrende la oración. Gratísima. Venerable Tatial, su merced nos ofrenda la oración, por favor. Claro que sí. Buen día con todos. No sé si se me oye bien. ¿Aló, me oyen? Adelante, hija.
Sí la estamos oyendo. Adelante, su merced. Listo. En runa de la Posicé, de la Peticel. Gratísimas, amado Padre, te damos una vez más por ofrendarnos este día, por darnos la oportunidad de aprender cada día más a ser mejores y a seguir forjando semillas que son nuestros hijos de sangre y nuestros hijos espirituales. Te damos gratísimas porque siempre nos guías y nos llenas de luz para estar en tu camino, para poder acercarnos más a ti y ser más como tú. Te pedimos que abras las entendederas y que nos ayudes a comprender las lógicas de lo que vayamos a aprender hoy y que podamos aplicarlo en el día a día de nuestras vidas. Te damos gratísimas por este tiempo y por todos los que estamos aquí, sobre todo por el maestro Don Dagón, que a través de él, que tiene salud y a través de él, tú entregas tu palabra. Aum 11. Aún no sea. Bueno, bien llegados. Veo que hay una manita levantada y que hay alguna pregunta o algo así antes de iniciar. Adelante, quien tiene la mano levantada o es que se levantó accidentalmente. Si la tiene levantada la mano el ser Milton, si de pronto desea decir alguna cosa, adelante. Venerable maestro, parece que se le olvidó o algo así pasó. Bueno, ya veo que ya empieza a aparecer el síndrome de Navidad. Ya solo hay 12 personas, como 16 personitas. Ya como que las personas están pidiendo receso y pronto se les va a dar. Entonces anunciamos que vamos a dar esta clase y la de la semana entrante y salimos a receso. Ya están cansaditos y entonces vamos a darles receso. Bien. Bueno, sí, diga, adelante, Newkel. Sí, maestro, lo que pasa es que como la clase anterior no se dio, entonces de pronto la gente no se formó de que hoy sí tenemos la entrega de la conferencia. Entonces, más bien le suplico a su merced que nos tenga paciencia y vamos a hacer más publicidad para que puedan ingresar más seres, porque siempre preguntan por sus clases, venerable maestro. Entonces, pienso que es porque hicimos la pausita, entonces es por eso que la gente no entró. Aún así, vamos a invitar a los seres que están recién ingresando que procuren ser más puntuales. Gratísima maestra. Bien. Bueno, entonces, contextualizando, estamos en el arte de ser padre. Aquí hablamos de cómo mejorar la semilla, cómo ser padre en la preconcepción, en la concepción, en el periodo de gestación, en el nacimiento. Hablamos también de los primeros días de lactancia y nos adelantamos de pronto adelante y hablamos de los caricaturas, de todo esto, y posiblemente el año entrante vamos a hablar de estos temas otra vez. Y ahora estamos en los que son patrones, cómo se forman patrones psicológicos en la niñez, cómo se forman. Se dio inclusive una práctica hace creo que ya 3 semanas para desbloquear patrones, para cambiarlos. A los que ya somos adultos se les dio una técnica general que ojalá pues le hayan sacado el mejor de los provechos. Y
Hoy seguimos hablando de arquetipos, de patrones para los niños. En este viaje al GeoAquarius me acordé mucho de estas clases porque vi una imagen un ejemplo vivo allá de un muchacho con 16 años, todo caprichoso, que los padres, la mamá, pues, por miedo a que el hijo se ponga bravo, que no, le hace todo. Vi 2 casos de esos y vi cómo, pues, un joven así va creciendo de una forma, se va volviendo un inútil en la existencia. Un inútil, un total inútil. Y eso ante Dios lo cobran duro. Deben su merced saber que existe un pecado que se llama el pecado de Elí. ¿Alguien por ventura sabe quién fue Elí? En la historia, eso está en la Biblia, en los tiempos por allá, en los tiempos de los reyes, cuando antes de que empezaran los reyes, ahí apareció el sumo sacerdote Elí. ¿Alguien sabe de eso? Los oigo, alguno que me diga algo. Bueno, vamos a dar unos 10 segunditos a ver si hay alguien. Maestro, levantó la venerable Ketty. Bueno, adelante. Adelante. Buen día, maestro. ¿Qué, amigo? Buen día para todos. Maestro, Elí fue un sumo sacerdote y juez de Israel, ¿verdad? Sí, del pueblo hebreo, antes de haberse separado. Cuéntame, ¿qué más? Eso es lo que tengo conocimiento del maestro, licencia. Bueno, ¿alguien más tiene algún dato de ese sumo sacerdote? ¿Elí? ¿No? Bueno, les quiero contar. Eso les dejo de labor, que lo busquen en la Biblia. Creo que es en Samuel. En el libro de Samuel está eso. Ahí, en ese sumo sacerdote, tenía 3 hijos. Y los 3 hijos hacían lo que les daba la gana. Dicho aquí folclóricamente, la perra gana. Con decirles que existe el Sanctus Sanctorum allí, y allí se guardaba el pan de la preposición, que era el símbolo prácticamente de la energía. Eso antes de que viniera el Cristo era la representación del cuerpo de la energía crística. Y a eso solo tenía acceso el sumo sacerdote. Pues estos berrionditos entraban y sacaban y profanaban eso las veces que se le daba la gana. Y él no les decía nada. Como eran los hijos, que hagan lo que les dé la gana. Eso, ante los ojos de Jehová, pues se constituyó un delito. Y él, en una batalla, murieron los 3 hijos. Y al caerse hacia atrás, él, cuando se recibió la noticia, se fue hacia atrás y se desnucó. Y nos decía el maestro Kelly, que aún hoy, siglo XXI ya, Elí todavía está en una luna negra pagando ese error.
De ese talante son las cosas, mis queridos hermanos. El padre alcahuete ante Dios es culpable de los errores que el hijo cometa. Si el padre ha sido con equilibrio, le ha buscado enderezar un equilibrio entre la comprensión y también la firmeza, y ya definitivamente el muchacho o la muchacha eligió otros caminos, ese padre está a salvo, porque hizo todo lo que tuvo a su alcance. Pero si solamente se limitó a darles de comer como a los marranos para engordarlos, ese padre es llamado a cuentas por esas conductas. Por eso, la importancia de que vuestras mercedes vean a sus hijos como un mármol en el cual vuestras mercedes pueden esculpir lo que sus mercedes quieran, una obra de arte o un monstruo. En psicología moderna se habla del Pigmaleón. ¿Quién fue Pigmaleón? Cuenta la historia, cuenta la leyenda más que la historia, que Pigmaleón era un escultor y tomó un mármol y comenzó a esculpir en ese mármol e hizo una Eva hermosísima llamada Galatea, preciosa, y él se enamoró de su obra, de esa Galatea, y sufría porque él quería a su pareja fuera como Galatea. Y cuenta la leyenda que Afrodita, la diosa del amor, le dio vida a Galatea, porque se movió con pasión de lo que ese hombre sentía por esa Eva. Y fueron felices, comieron perdices, como dice el dicho, y esa fue su obra de arte. Pues bien, mis respetados hermanos, el padre es un Pigmaleón, positivo o negativo con sus hijos, positivo o negativo. Y es impresionante el influjo que un padre hace sobre sus hijos. Puede construir, y esto ya lo hemos hablado en otras, pero lo que llamaríamos ser modelo o ser antimodelo. Ser modelo o ser antimodelo. Eso es muy interesante. Yo, por ejemplo, les quiero contar, aquí abro un pequeño paréntesis para contarles algo de mi vida como padre. Yo me preocupé mucho en esta existencia de ser un Pigmaleón con mis hijos, de enseñarles. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, yo les busqué dar el ejemplo, la inclinación hacia estas doctrinas y muchos valores. Bueno, quizá no están siguiendo esta doctrina, pero hay algo que sí les quedó a cada una en el alma.
unos principios y unos valores como peso y medida justa en todo lo que se haga. Ni tumbar al uno, ni tumbar a otro, ni permitir que a uno lo tumben. Eso les quedó escrito con letras de fuego. La forma de alimentarse o alimentarse de una forma saludable quedó escrito con letras de fuego. Quedó escrito también con letras de fuego el respeto al derecho ajeno. Y ya en algunas, como hacíamos reuniones, todos los fines de semana nos reuníamos en una cama grande que había y todos, y hablábamos de todos los temas, de historia universal, de geografía, de filosofía, de cosas doctrinales a veces, de astronomía. Y todos preguntaban, ellas desde las chiquitas, de las más chiquitas a las más grandecitas. Era una reunión y en que todos participaban, todos preguntaban. Y eso les grabó un espíritu investigador a todas las hijas. La una, desde que la llevé al planetario, ella es un amante de la astronomía y es una autoridad en esas cosas, en lo que es astronomía y el cuidado de la madre naturaleza. La otra es una terapeuta del alma en cosas bastante similares a las que yo manejo, pero por otras líneas. Y así, de esta manera cada una como que tomó alguna parte de lo que se les entregó, de lo que se les forjó. Y yo miro y son seres valiosos, que quizá pues no es el momento que de estar, no les dio la nota clave para estar de lleno en estas doctrinas como uno quisiera, pero mucho han evolucionado. Entonces, cierro el paréntesis ahí. Mis respetados hermanos, recuerden que los niños, sobre todo los más chicos, una palabra, un gesto, una actitud de un padre o una madre pueden marcarlos para siempre, para bien o para mal. Si uno les crea hábitos positivos, eso los va a formar. Esto de los patrones, les recuerdo un principio chino que aquí lo explicábamos, pero lo volvemos a redecir. Decía ese principio: cambia una actitud y cambiarás un hábito. Cambia un hábito y cambiarás un carácter. Cambia un carácter y cambiarás un destino. Un padre, váyanse por el camino de la mitad. ¿Cuál es el camino de la mitad? ¿Cuáles son los dos extremos? El un extremo es ser completamente complaciente, permitir que el hijo haga lo que le dé la berraca gana. Eso no lo permitan jamás. Y el otro lado es aquel padre impositivo, la ley por la ley, el dictador, porque yo lo digo y porque lo hace y porque tiene que hacerlo, y si no, le zumba el castigo, le zumba el fuete, le zumba las cosas. Los dos extremos son totalmente viciosos. Váyanse por el camictus del sabio que enseña, y ese es el primer gran patrón
que debemos enseñarle a un niño? El patrón de aprender a aprender. Incúlqueles en el niño la duda metódica. Si el niño es preguntón, busquen responder hasta donde pueden. Y si les queda grande, pónganse sus mercedes también a buscar la contesta para ese niño. Los niños son los que hacen las preguntas más difíciles en el cosmos. ¿Qué es la duda metódica? Les pongo un ejemplo con Albert Einstein, con Isaac Newton. Cuando le cayó la manzana en la cabeza, estaba bajo de un manzano y le cayó la manzana. Si hubiera sido por ahí una muchacha esas, cabeza hueca, que hubiera dicho, ay, me está pensando por M. Pero él no. Él lo que dijo fue, ¿y por qué las manzanas caen hacia abajo y no hacia los lados? Tiene que haber una fuerza de atracción. Y comenzó a medir esa fuerza y descubrió la ley de la gravedad. Y encontró el valor de esa ley de la gravedad, la aceleración de la gravedad. 9,8 metros por segundo en cada segundo. Encontró esas leyes y siguió buscando. El maestro Kellyon, para aprender nuestro dragón, nos enseñaba la duda metódica. No confundirla con la duda del indeciso. La duda metódica es la que nos busca aprender más. ¿Sí? A veces con mi hermano José salíamos con una grabadora y nos hacíamos preguntas así bien fuertes, no a la razón, sino al ser, y dejábamos que el ser respondiera. Y el ser se conecta y responde, y después nos oíamos en la grabadora. Esa práctica se la dejamos a todos sus mercedes, que son dragones de sabiduría, pero que de pronto les ha pasado como el tipo aquel que no se mete al agua por miedo a mojarse, sabiendo nadar. Es hora de que aprendan a nadar. Háganse preguntas como estas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la naturaleza es verde? ¿Por qué? ¿Por qué las plantas crecen hacia arriba y no hacia abajo? ¿Por qué las raíces crecen hacia abajo y no hacia arriba? ¿Por qué? Háganse preguntas de ese tipo. ¿Por qué tenemos 5 dedos en cada mano? ¿Por qué? Ahora no es que corran a googlear. Busquen que su ser hable en sus mercedes. Ahora a los niños que preguntan, Dios los bendiga porque son dragoncitos, y busquen que ellos responderles sus mercedes en la medida de lo posible y ayudar a que ellos, si no alcanzan a responder, digan, bueno, yo hasta aquí tengo la contesta, pero vamos a buscarla entre todos. Eso es la duda metódica. Enséñenles, y no solo que la duda, sino a construir el poder de discernir. Los juguetes que les vayan a comprar, que no sean raipús. ¿Qué es un raipú? Esos muñecos, esos ositos de peluche, todas esas idioteces, es un demonio llamado raipú. Ya hablaremos de eso. Hablemos entonces cómo serían juguetes de esos creativos como el armotódromo. Seres que induzcan al niño a la creatividad, a la motricidad fina.
Eso les comienza a elaborar su cabecita. Y cuando les den una orden, les van a preguntar, les van a explicar el por qué. Es importante enseñarles la obediencia consciente. Ese es el primer hábito que hoy quiero que hablen. El hábito del científico y de obediencia consciente. Van de la mano los dos. Ese es el que quiero hoy explicar. ¿Alguien me ha oído hablar de obediencia consciente? Yo he hablado en estas conferencias. Si alguien, bueno, adelante el que tiene la manita levantada, adelante. ¿O fue que se le quedó levantada? Bien. Bueno, permítanme primero les pregunto, les explico qué es obediencia consciente, la cual tenemos que inducirle que el niño la aprenda. Si sus mercedes desarrollan en el niño la obediencia consciente, créanme que están creando un ser de luz. Voy a explicarles. Hay 3 tipos de obediencia. Una es la obediencia forzada. 2, la obediencia ciega. Y 3, la obediencia consciente. Un ejemplo de obediencia forzada es cuando es a la brava. No quiere la persona, pero le toca someterse. Ejemplo, un soldado que está en un batallón y le toca someterse, no es porque él quiera, sino le toca. Le toca. En un segundo etapa está la obediencia bruta. Es el que obedece, pero porque por respeto, por lo que sea, pero no se cuestiona nada. Eso produce seres fanáticos en la vida. Seres que no disciernen, que no piensan. Simplemente son ciegos, sordos, mudos. Y obedecen a pie juntillas, sin decir nada, sin preguntar nada. De eso está lleno el mundo, sobre todo las religiones de la tierra, y eso produce hombres fanáticos o mujeres fanáticas. Los partidos políticos están llenos de seres fanáticos que nunca disciernen lo que es la postura de otros grupos, sino las suyas son las propias, las que no cambian ni a cañonazos y prefieren morir por esas costumbres. Esa es la segundo tipo de obediencia. Y la obediencia tercera es la obediencia consciente, en la cual uno interpreta el espíritu de la conciencia del que está de la directriz. Por ahí hay en internet un ejemplo que viene muy al dedo aquí a esto. El de la obediencia a las malas, obedece porque le toca, pero por dentro no quiere hacer eso. De ese, pues, es difícil hablar. El segundo, la obediencia bruta, es obedecer, sí, sí, señor, sí, sí, lo que sea, pero no se toma un minuto, ni 30 segundos,
en revisar por qué ese hecho, por qué hay que hacerlo. En cambio, en la obediencia consciente se mete uno en el espíritu de la ley, de esa directriz. ¿Cuál es el propósito? Utiliza la duda metódica. Bueno, ¿y qué es lo que se busca con esto? Voy a ponerles un ejemplo. Pasó en el Perú. Esto que les voy a contar. Claro que aquí en Colombia pasó, pero de otra manera, pero voy a contar el del Perú, ya que esto está emitiéndose para el Perú, principalmente. En una empresa había después un conjunto de trabajadores, de funcionarios y un supervisor que los dirigía. Pues estaba el gerente propietario y todo, pero había un supervisor de campo. Un día se jubiló el supervisor. ¿Se jubiló? El dueño, el gerente dueño, le dio el cargo de supervisor a un muchacho que llevaba 2 años trabajando en la empresa. Y alguien que llevaba 18 años trabajando ahí, de una vez le hizo el reclamo, dijo, ¿cómo así? Le dijo al gerente, yo llevo 18 años aquí, ¿cómo es que nombran a ese muchacho? En principio, pues uno diría sí, ¿no? Pues tiene toda la razón, hombre. Ese tipo, pues, ya la antigüedad es para que lo hayan nombrado. Eso lo dice uno en principio. El gerente, cuando llegó el señor allá a la oficina de él, a hacerle el reclamo, le dijo, bueno, hagamos una cosa. Mi esposa va a hacer un pastel de manzanas. Tome 50 soles y compra algunas manzanas para el pastel y me las trae. El supervisor, el muchacho, el que estaba reclamando porque no le habían subido a supervisor, fue y al ratico, a los 10 minutos, llegó ahí a un supermercado que había ahí a la esquina, se trajo 1 kilo de manzanas, dijo, aquí está el kilo de manzanas, unas manzanas de esas chilenas rojas, y aquí están los vueltos. Ah, bien, siéntese ahí, y que espere, y miren lo siguiente. Este es uno de los que obedece porque sí. Ah, eso fue lo que usted me pidió. Eso le traje. Ahora mire lo que pasó. Él, delante de ese señor, marcó el teléfono y llamó al que había sido ascendido a supervisor. Vamos a ponerlo Pablo. ¿Qué Pablo? Mi esposa va a hacer un pastel de manzanas y quiero que tú compres esas manzanas para ese pastel. O sea, le dio la misma información que al otro ser y colgó. A los 20 minutos,
llegó ese muchacho a la oficina del gerente. Ahí estaba todavía el otro que estaba haciendo el reclamo que porque él no era el supervisor. Le dijo, misión cumplida, mira, aquí está el ticket de lo que valieron las manzanas. Para que por favor, me lo reponga. Le dijo, ¿cómo así? ¿Ya? Explíqueme. Le dijo, bueno, como la orden que su merced me dio fue de comprar unas manzanas para su esposa que iba a hacer un pastel, lo primero que hice fue llamarla a ella. En realidad ella me dijo, no es un solo pastel, son 6, porque es una fiesta en la cual van a venir varias personas. Y yo, entonces, se necesitan 6 kilos de manzana. Entonces él le preguntó, ¿y qué tipo de manzana? Dijo, preferiblemente para pastel, manzana de agua, que las características son así, 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 así. Muy bien. Yo ya con estas características busqué en un directorio donde se vendían las manzanas de agua. Las encontré, hice la compra vía digital, ya están viajando hacia su casa en estos momentos, si no es que ya están llegando, ya su esposa va a tener las manzanas como usted lo pidió. Y entonces el gerente miró al otro muchacho y le dijo, ahora entiende por qué él es el supervisor. Observen vuestras mercedes que en este caso el Señor, el primero, no interpretó el espíritu de lo que la otra persona quería, simplemente fue una obediencia bruta, una obediencia, eso fue lo que usted pidió. Pero el otro ser entiende el espíritu de la ley, el espíritu. A nuestros hijos, cuando se les da una directriz, ellos hay que enseñarles a que vayan entendiendo por qué se les da esa directriz. ¿Por qué? Créanme que si su merced les hacen ese bien en crearles ese hábito al niño, están creando seres de orden superior. En una sociedad son archivaliosos, porque son seres que van más allá. Son seres que nacen para ser líderes, y si no lo son, son de esos elementos que son archivaliosos, porque tienen algo que se llama creatividad y lo entienden perfectamente, una directriz. Cuando en el templo existían las multirunas así en forma por la mañana, yo pude apreciar perfectamente las 3 tipos de obediencia. Decía el Elohim Talgeaber, el que hoy no haga multirunas no tiene derecho a intipán. Y salía mucha gente que no le gustaba hacer las multirunas, pero las hacía. Obediencia forzada. Había otros seres que las hacían mal. No, es que hay que hacerlas. Pero bueno, ¿por qué las hace así? Porque es que así es. ¿Pero por qué? No, es que así es. Es la obediencia ciega. Eso produce fanáticos. Y la tercera, la obediencia consciente. Yo busqué procurarla hacer. Cada multirruna decía, bueno, ¿y esto por qué así? Porque es que se sale uno de la línea de muerte. Porque es que uno avanza así. La espada, ¿por qué los pasos son cortos? Porque es un sable. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Créanme que aquí en mi cabeza tengo una enciclopedia completa, no un libro, sino una enciclopedia explicando
cada runa y cuál es el propósito de la vida. Eso lo produce la obediencia consciente. La obediencia consciente despetra dragones. Por ejemplo, ahora con las que están la sabiduría y las doctrinas y las dádivas tan grandes que está entregando el maestro Samael, uno se mete en los calzados de él, cuál es el propósito de eso, y encuentra uno tantas cosas hermosas. Quedó abierto el espacio de los miércoles a las 8 de la mañana a través de tu sacra sexualidad para hablar justamente de cada una de las bondades que está entregando el maestro. Estoy aplicando eso de la obediencia consciente. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y eso le abre a uno otras puertas de sabiduría, porque es como si los maestros le estuvieran diciendo a uno, mire, bendito sea, esto es para esto, para esto, para esto y para esto. Para esto. ¿Van viendo? Entonces a un niño hay que enseñarle la obediencia consciente, explicarle por qué se hacen las cosas. Ya que el peladito se vuelva un burlador de la ley, ahí sí hay que aplicársela con castigo, con una fuerte reprensión, que también tenemos que hablar de cómo son las formas de reprender al niño. Veo varias manos levantadas. Es mío que coordine la palabra, por favor, adelante. Gratísima Maestro, sí señor, vamos a dar la Mahatma o el Mahatma Kumbhe Kefi tiene la palabra adelante. No, maestra, licencia, había dejado la Magdu levantada, licencia. Bien, entonces, Dexy Hernández, adelante. Está presente, su merced, por favor, adelante. Bueno, parece que hay un error. Entonces, la venerable tía Tatial, adelante, su merced. Gratísimas. Sí, yo tengo una pregunta, maestro. Bueno, desde siempre he aplicado justamente esta técnica de la obediencia consciente. Entonces siempre les he explicado el por qué hay que hacer una u otra cosa. Y en general Inti, ellas, bueno, justo a Inti, porque yo les he explicado siempre, muchas veces cuando les digo vayan a lavar su plato, por ejemplo, dicen por qué. Entonces me tengo que explicarles. Si así sea a diario, pues yo les explico. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, mi hija mayor, Isaac, ella sí tiene la obediencia consciente. Ella sabe por qué hay que obedecer y por qué se hace una u otra cosa y demás. Pero en cambio he notado que en Judel, mi hija menor, ella en cambio obedece por obedecer. Entonces, ¿cómo puedo lograr que ella comprenda esto de la obediencia consciente, a pesar de que no le he explicado, o sea, qué otra cosa es lo que puedo hacer? Obviamente con ella muchas veces soy más dura, porque es más estricta, porque no obedece, le he dado con la vara, o sea, he sido más dura justamente como para hacerle entender, pero aún así ella sigue, o sea, ella sí se limita mucho a, si le digo, arregla tu cuarto, puede que el pasillo de afuera de su cuarto esté desordenado, pero ella no, ella literalmente arregla su cuarto y afuera no. O le digo, tiende tu cama y solo tiende la cama a pesar de que todo el resto del cuarto está hecho desastre o cosas así. O bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer para que ella lo... Muy bien. Aquí entra otro punto muy importante que se llama el tengo que y el elijo. Y el elijo. Vamos a explicar eso. Y esto hágalo cada uno de sus mercedes.
Esto que les voy a decir es para que cada uno de sus mercedes lo haga en su vida y a su vez lo enseñe a sus hijos, que es el patrón de la responsabilidad. Va de la mano de esto, de la obediencia consciente. ¿De qué estamos hablando? Ya le explico, mis queridos niños. Hagamos una lista de los tengo que. Tengo que bañarme. Tengo que lavar la loza. Tengo que. Todos los tengo que. Bueno. Y ahora de cada tengo que, mire las consecuencias con los hijos, muéstrenle las consecuencias. A ellos hay que mostrarles consecuencias, pero en cada uno de nosotros mire consecuencias de lo que pasaría si no hace uno esas cosas. Todas las consecuencias. Todas las consecuencias. Y no las inmediatas, sino las mediatas y a la largo plazo. Bien. Eso va haciéndolo a uno levantar en cuenta y ser responsable de sus actos. Ya comienza uno si desarrolla eso a conciencia, avisora cada acción, al crear el hábito de mirar consecuencias de sus actos, es impresionantemente importante en una criatura para que desarrolle el patrón de ser responsable. ¿Ya? Por ejemplo, tomemos algo. El cuarto. O no arreglar, o no recoger cositas. No, eso no es problema mío. Que hay por ahí una chancla o algo tirado en el piso, pero como no es de ella, no es problema mío. Entonces se les explica que es una sociedad, que todos son una familia, que existen lazos de que son amor, que hoy todos somos uno para todos y todos para uno. Si la persona dice, no le hace caso a eso, entonces vamos a mirar todas las posibles consecuencias de eso. Con la vara, como le dice uno, como con la vara que uno midiere, seréis medido. Si uno es un egoísta y no recoge las cositas, no piensa en los demás, no piensa en el sentido de propiedad, pues la vida lo va ubicando a uno que se va quedando solo en la existencia. Solo. Y la gente tampoco le va a encontrar en el camino quién le ayuda a uno. Y comience a mostrarle casos y ejemplos. Y de esa manera esa criatura y sus mercedes mismos, si toman cada uno de esos me toca, va levantando en cuenta, o vamos levantando en cuenta, las consecuencias de esos, si no se hace ese me toca. Yo he puesto por ahí varios ejemplos tenaces. Por ejemplo, uno es un ferry que salía desde Chicago y llegaba a Panamá, a Canadá, a través del lago Ontario. Y ese, dentro de los protocolos que tenía, como eso lleva carros, además de la gente lleva carros, entonces los carros se parqueaban abajo en el garage, como un segundo, una especie de sótano, y arriba iba la gente. Pues bien, dentro de los protocolos de eso, cuando entraba al garage se debían cerrar completamente herméticas las puertas. El empleado que estaba era uno de esos que fue criado mediocre,
mediocremente, eso es que tiraba chancletas, ropa y la mamá siempre recogía. Y el hombre no siguió el protocolo y dejó esa puerta abierta, la puerta del garaje. Una cosa donde iban más de 100 carros, 150 carros ahí, en ese tráiler. ¿Qué ocurrió? Se desató una tormenta grandísima cuando estaban en la mitad del lago. Y el agua, como la puerta estaba abierta, se filtró, se inundó el garaje y los carros comenzaron a nadar, a flotar. Y en los vaivenes del lago los llevó todos los carros hacia un lado del tráiler, del ferry, y este se volteó. Resultados: una grandísima cantidad de muertos, más de 300 millones de dólares en pérdidas, más las pérdidas humanas. ¿Todo por qué? Por un sinvergüenza que no le enseñaron las consecuencias de sus actos en la vida. ¿Ven cómo es? Entonces, mi querida Tatial, es importante que a la niña y a cada miembro de su familia le haga una lista de los me toca, y se incluye su merced también en la lista de sus me toca. Y mire consecuencias si no hace eso. Y consecuencias no a mediano, sino a largo plazo inclusive, en la vida. Eso invita a reflexionar, invita a hacer reflexión, y entonces lo cambiamos por elijo tal cosa, elijo tender mi cama, ¿por qué? Y comenzamos a mirar los beneficios de haber tomado esa decisión. Yo les contaba en una clase, creo que fue el lunes, en estos días, lo que me pasó hay una plantita que se llama rúgula, es amarguita. Yo al principio pues no me gustaba, pero yo veía que la rúgula era un gran depurador del hígado, un limpiador como ningún. Entonces yo me toca comer rúgula, le puse todas las propiedades, las bondades que tenía el comerla. Y entonces cambié me toca comer rúgula por elijo comer rúgula. Y al comenzar a comer esa rúgula, visualizaba cómo el hígado me decía gracias, gracias, gracias. Y estaba feliz el hígado recibiendo esa rúgula. Y les cuento, hoy me encanta la rúgula. Me encanta. Porque hice la elección. Cuando lavo la loza, mi loza, me encanta. Porque siento que los menajes quedan limpios y las suciedades que pudieran dañar mis intestinos, pues no las van a dañar. Y es decir, es hacer la lista de lo uno y la lista de lo otro y hacerlos que ellos comiencen a tener conciencia de la elección que se hace. Así, ellos, el niño o la niña, va ganando conciencia de las consecuencias de los actos.
y vas aprendiendo a ser responsable y a tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, con hacer sacrógesis, hacer actividad física. ¿Qué pasa si no se hace? Las consecuencias, mirar. Entonces ese cambia el me toca por elijo, me gusta, me encanta. Pero no es una cosa violentada, sino mostrada. Eso sí, puede que al principio no vea los resultados, entonces uno crea escenarios en los cuales la persona tenga que pagar alguna penitencia por eso. Tiene que entrar uno en unas disciplinas para que vean ahí de inmediato las situaciones. Les pongo un ejemplo. Mi tercera hija, esa chinita era como de su geniecito, se gastaba su geniecito. Cuando tenía por ahí 2 añitos, 2 años. Ella muy inteligente, sí, se le dio una granadilla, que es una planta aquí de Colombia, una fruta colombiana, para que se entretuviera. Eso todavía no caminaba. O sea, tenía por ahí que unos 10 meses. Y se le dio una granadilla para que se entretuviera y cuando nos dimos cuenta se la estaba comiendo. La estrelló contra la pared con las manitas, la partió, le quitó la cascarita y se la estaba chupando, se la estaba comiendo. Muy inteligente la niña. Muy inteligente. Cuando tenía 2 años, que es lo que le quiero contar, la mamá le sirvió a todos el sustento. Y entre ellos creo que, o el sustento o el seno. Bueno, un alicierto de esos, espere, me acuerdo. Era por la tardecita y sirvió unas tajadas de maduro. Se veían ricas. Y a ella, como le sirvieron más poquito, no le sirvieron creo que 2, y ella quería 3. Entonces cogió el plato y lo tiró. ¿Lo tiró? Entonces yo les dije, ¿qué pasó? No, que la niña tiró el plato. Lo tiró. Muy bien. Quiere decir que no quiere comer. Por favor, me le retiran toda la comida de ella. Y ayuna hoy y mañana. Todos me miraron. ¿Cómo es de cruel mi papá? Y la misma esposa me miró. ¿Cómo así? Sí, así es. Ayuna. Y se sienta a comer con nosotros, pero no come, solamente nos mira comer. Pasó la siguiente comida, al alicierto, y ella sintió a vernos comer. Y el siguiente alicierto, y las hermanas y la mamá lloraban. Supuestamente yo era muy cruel. Pero la misma niña, al rato, después de ese ayuno forzadito, dijo, papá, licénciame, sí, creo que me equivoqué, me equivoqué, perdóneme. Hoy han pasado los años, ya es una Eva de 38 años, y esa lección le quedó grabada en la existencia, y es de las que más cuida el alicierto, para no botarlo, para que no se pierda, para que no haya despilfarro. Padres, los hijos amorosamente firmes, no permitan que hagan con su merced lo que les dé la gana. No sean crueles tampoco. No se venguen con los hijos. Corríjanlos con amor, pero corríjanlos. No permitan que los orinen. No permitan eso. Porque ante Dios, eso es un delito. Mi querida Tatial, espero que hasta ahí queda claro o hay que aclararle algo. Adelante, hija.
Gratísimas, maestro, sí está todo muy claro. Entonces, eso en el Japón es la forma como se forma el meraki. Meraki. Ese es otro temita que tenemos que ver más adelante. Cómo formar el patrón del mejor acierto continuo y el patrón de los objetivos en la vida. Esto es bonito, eso es, los estamos enseñando a su merced a hacer unos pigmaleones, super pigmaleones, con su mercedes mismos, con sus hijos, e incluso los que tengan personas bajo su mando, con las personas que estén bajo su mando. Muy bien, mis queridos niños. Veo manitas levantadas de nuevo. Adelante. Sí, maestro, está al turno la venerable Enkia Mafred. Adelante. Licencia maestro, se me ha levantado la mano sin querer, gratísima. Bueno. Maestro, hay un mensaje que envía Charles Colunche y dice: Venerable maestro, tengo mi hija de 12 años y cuando le doy una orden de hacer algo, ella no lo hace al momento, sino que lo hace después de un rato. Y eso me molesta, porque recuerdo que a mi padre tenía que obedecerle inmediatamente. Bueno, ¿Cuál mira, debe ser mi proceder, maestro? Gratitud. volvemos a lo mismo. La obediencia consciente, llámela. Frente a esa actitud, vamos a hablarle de dos cositas: eficacia y eficiencia. Yo por lo menos he tenido que luchar mucho contra la procrastinación. Su merced, ¿alguien me puede decir qué es la procrastinación? Adelante. Sí, maestro, no puedo decirle. Procrastinar es aplazar lo que se debe hacer. Gratísimas. Bien. Hay en la vida, bueno, estas dos palabras es importante que sus mercedes las introyecten en su vida, cada uno en nuestra vida, y sobre todo también enseñarle a sus hijos. La eficacia y la eficiencia. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Vamos a hablar de algo súper eficaz, pero cero eficiente. Les piden a sus mercedes que hagan una mesa. Una mesa. Entonces, ¿qué hacen? Toman un palo de escoba, lo parten en 4 pedazos, toman una tabla y ponen el palito de escoba, cada pedacito en una esquina, pin, le meten un martillo, un clavo y listo, ahí está la mesa. ¿Eficaces? Muy eficaces. Pero eficiencia, ¿esa mesa para qué era? No era una mesa para comedor, no sirve ni de pronto por ahí para que los niños jueguen o algo así, pero eso es totalmente infuncional. Cero eficiente, pero muy eficaz. ¿Era una mesa? Sí, usted pidió una mesa, ahí sí como decimos, eso fue lo que usted pidió, una mesa. Eso sería totalmente eficaz, pero cero eficiente. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de algo súper eficiente, muy eficiente, pero cero eficaz. Piden una mesa para un grupo, una sala de juntas. Entonces el carpintero dice, bueno, ¿no? Hay alguien que en la historia de la humanidad era muy eficiente, pero cero eficaz, muy poco eficaz. Ese era Leonardo da Vinci.
Entonces, el tipo dice, bueno, vamos, la mesa tiene que ser muy bonita, tenemos que buscar una madera la mejor de todas, puede ser un nazareno, puede ser un guayacán, la laca tiene que ser importada de tal parte, vamos a hacerle un estilo Luis XV, un corrugado así, pero las herramientas tienen que ser de esto. En fin, pasa un año, año y medio y apenas está construyendo, consiguiendo los elementos para poder construir la mesa. Y resulta que ya para las juntas ya se están reuniendo y no tienen dónde hacerlo. Pues tiene mucha eficiencia, aparentemente el día que entregue esa mesa pues va a ser muy bonita, pero la eficacia a tiempo, ¿no? Entonces la eficacia muestra a tiempo. Algo que es eficaz y eficiente es a tiempo. Y eficiente que es funcional, que sirve para lo que se le pidió. Entonces las cosas que uno haga en la vida tienen que ser eficaces y eficientes. Entonces, eso para cada uno de sus mercedes. ¿Cómo se mide la eficiencia? Decir uno, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? El espíritu de la ley. Ahí es la obediencia consciente. ¿Para qué lo quiero? Entonces, ya volviendo a la historia de la niña, ahí hay un patrón de rebelión de la niña, y porque ella ve en su merced una imposición a la berraca. Yo, Juan Berraco, usted me obedece. Yo le obedecí a mi papá, usted tiene que obedecerme a mí ya. Ahí hay que arreglar eso. ¿Cómo se arregla? Muéstrele primero, hable con ella y háblele lo de la eficacia y la eficiencia. Y las consecuencias de no entregar las cosas a tiempo. Dígale que ella está formando un patrón sin saberlo, de siempre dilatar la entrega de las cosas. Porque hoy se las dilata su merced, pero el día de mañana que tenga un compromiso, si es en una empresa y le mandan a hacer algo y ella lo dilata y lo entrega cuando ella le dé la gana, una empresa no va a permitir eso. Ahora, si ella es la empresaria y hay un cliente y le pide algo y se lo va a entregar y lo dilata es cuando ella le dé la gana, esa empresa quiebra, la de ella, porque no es eficaz. Muéstrele eso. Y entonces le dice, bueno, ella le dirá, pero es que a mí no me gusta la forma como usted me la pide. Dígale, bueno, vamos, yo acepto. Y entonces enséñele lo del espíritu de la obediencia consciente. Bueno, ¿y mi papá para qué es que me pide eso? Si su merced solamente lo pide por caprichos, reflexione su merced y corríjase. Si le pide algo porque es así, explíquele a ella. Tiene que haber un proceso de transición que le va a explicar a ella por qué se necesita eso. Lleguen a un acuerdo, háblense. Y muéstrenle, sobre todo, muéstrenlas cuando hagan esa armonía y que haya ese puente de comunicación, muéstrenle las consecuencias de dilatar una entrega. Por ahora solamente, pues listo, le saco la piedra a mi papá, pero lamentablemente está quedando en ella un hábito que le puede costar el éxito en todos los campos de la vida. Y en todos son en todos. En el campo profesional o incluso en el campo del amor. Porque acuérdese que hay 3 cosas en la vida que no tienen marcha atrás. James, ¿cuáles son esas 3 cosas? James. Sí, maestro, aquí estoy. Recuerdo una en el concierto, una palabra dicha
Que no tiene reversa. La palabra dicha una. La palabra dicha es una. Recuerdo esa, maestro. ¿Los otros recuerdan las otras dos? La flecha lanzada. Sí, es la segunda. ¿Y la tercera? La oportunidad perdida. Exactamente. Y la persona, si se hace el amorrongo, pierde las oportunidades en la existencia. Pierde la eficacia. ¿Ven? Tome estas recomendaciones que le estoy dando a mi querido Hermactus, que está haciendo la pregunta, y llévelas. ¿Queda claro para su merced? Adelante, si le queda claro o si hay que aclarar algo más. Adelante. Adelante. Bueno. Charles Colunche, su merced, adelante. Bien. Es bien que alguien más. Venerable maestro, por el no cierto no veo manitas levantadas y mensajes no hay. Entonces, invitamos a que continúe vuestra merced. Bueno, entonces mire que estamos hablando de patrones psicológicos, de arquetipos psicológicos, que muchas veces se forman en lo que uno ve de niño, lo que uno oye, un evento delineador y en el cual el padre también o la madre puede constituirse como modelos o como antimodelos. Aquí he contado la historia, y toca volverla a contar, de dos hermanos, mellizos creo que eran, gemelos no, mellizos, que se levantaron en un hogar en el cual el papá era un borracho y llegaba y golpeaba a la mamá, borraba todos los fines de semana y llegaba borracho y levantaba la casa y todo. Y los dos hermanos llegaron a ser adultos y ya adultos, los hermanos, el uno fue borracho y el otro fue un consejero familiar. Su hogar era un ejemplo. Eso lo buscaban porque es que el hogar de él era hermosísimo. Entonces era un consejero familiar. De eso vivía. Y cuando le preguntaron al borracho, ¿y usted por qué es borracho? Dijo, es que eso fue lo que aprendí en mi casa. Cuando le preguntaban al otro, ¿usted por qué es consejero familiar? ¿De dónde aprendió eso? Digo, es que eso fue lo que aprendí en mi casa. Porque yo me juré que mi hogar sería exactamente lo contrario a lo que yo estaba viendo allí. Un padre puede ser un modelo o un antimodelo para un hijo. Y eso depende de la emoción que se le suscite. Y depende de algunos factores. Entonces, de eso, del modelo antimodelo, espero que la semana entrante me pregunten, porque tengo mucho que decir al respecto. ¿Cómo hacer que sus mercedes sean modelos en algunas cosas y cómo enseñarle a los hijos a que aprendan de sus mercedes lo mejor y desechen lo que no es correcto? Bueno, es mío que léame por favor lo que se escribió en el chat, si es tan amable. Sí, señor. Dice la venerable
Luna Edubus dice, maestro, tengo mi hijo de 13 años recién cumplidos y desde hace algunos años ya no quiere leer sus libros, que tenía esa afición hace 4 años, pero desde que empezó el 2020 con las computadoras y virtualidad ya solo quiere estar en la computadora y no le apetece leer. ¿Cómo cambiarle ese hábito sin que sea de forma brusca e impositiva? Por favor, gracias. De eso permítame hablarlo la semana entrante o en una clase subsiguiente, porque el manejo de la adicción de los computadores es eso, una terrible adicción, y hay que saberlo trabajar. No se puede cortar de plano totalmente, pero tampoco se puede permitir que ellos hagan lo que les dé la gana. Hay que ir racionando. Conozco un jovencito de 18 años, de 17 cuando salió de la casa, que él veía desde el amanecer hasta las 10 de la noche pegado en los juegos. Hoy ese muchacho está llevado del berriondo. Y así la adicción es excesivamente grande. Permítanme la semana entrante que hablemos de eso, me recuerdan la pregunta. Pero hoy le quiero decir a su merced, aplíquele lo que hoy estamos viendo. Así que proyéctelos hacia adelante. ¿Qué esperan? ¿Qué va a encontrar? O sea, para eso un joven tiene que tener un ikigai en la vida. O sea, un propósito de vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo se ve él a 5 a 10 años? ¿Haciendo qué? ¿Cómo se va ganando la vida? Háganlos ir viendo eso con cariño y con afecto, pero con firmeza, que ellos comiencen a proyectarse hacia un futuro. De esa manera ellos comienzan a reflexionar y con mucho amor le va diciendo, bueno, por ahora yo pues no le quito el computador ni más faltaba, pero vamos a racionalizarlo y vamos a empezar a buscar nuevamente otros factores. Y así lo puede ir haciendo y lo elabora. Bueno, no, por hoy déjelo ahí. Eso lo volvemos a elaborar más adelante. Las adicciones al comentizador. Bien, eso es la contesta mía por ahora. Bueno, mis niños, por cuestión de la hora, si no hay más preguntitas, podemos dejar hasta aquí por el día de hoy. Si no hay más preguntas, si las hay, es mi opinión. Maestro, por lo cierto, no. Muy bien, entonces le vamos a pedir a James Galindo que nos eleve la oración de cierre. Adelante, por favor. La posibilidad. Bendito y amadísimo Padre Creador, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gratísimas infinitas por el don de la vida, por los sentidios, por la protexel, por la provicel diaria, por estas sacratísimas enseñanzas que hacen llegar a nuestra vida, a nuestro mundo, a nuestros seres, a través de tus siervos, a través de estos grandes maestros y paladines del pueblo de Dios. Te damos gratísimas y nos encomendamos en esta hora de reposo para que sea tu protexel y la de tu amado Arcángel Miguel en nuestras vidas, en nuestros mundos, en nuestros hogares. Todo esto y mucho más te lo agradecemos y te lo pedimos en el simbre, por los méritos y por la sangre del gran Kabir Jesúa, el Cristo Jesús, en el simbre del Yod He Bau He, por Jehová, por Kelion y por Aún. Aún sea. Gratísima, su merced. Bueno, los invitamos. Todas estas clases quedan en el Edén de las Hespérides
en YouTube. Se llama el Edén de las Hespérides. Todas las clases que hemos subido de El arte de ser padre, allí están. Los invitamos a que las miren y aprendan de ellos los que se las hayan perdido. También los invitamos para el viernes a las 6:30 de la tarde, hora de Colombia. Vamos a seguir con el diplomado y se van a dar 2 prácticas muy, pues en principio es una, pero si están juiciosos y hay buena asistencia y entran a la hora que es posible que demos 2 prácticas que sirvan para cambiar los traumas en su vida, para cambiar su destino, para mejorar su genética. Son prácticas súper poderosas. Los invitamos 6:30. No es a las 7, no es a las 7:30, no es a las 8, es a las 6:30. Están cordialmente invitados. Muy bien, Smukel, creo que he escrito algunas cositas. Adelante, los mensajes de agradecimiento o lo que fuere. Adelante, por favor. Gratísima maestro, sí señor, hay algunos mensajes de agradecimiento para su merced y voy a dar lectura con todo gusto. Dice Diana Rengifo Molina. Gratitud, maestro Albasto. Luz Avellaneda dice gratitudes, maestro Herondagón, por la sabiduría compartida y nos hace mejores hijos de Dios. Arelis también envía mensaje y dice: si tenía una pregunta pero se me había perdido, ¿cómo poder hacerla? Licencia maestro. Es que ya guárdala para la semana entrante. Bueno, listo. Entonces, gratísimas, venerable Arelis, su merced para la próxima, para que nos pueda emitir su pregunta, su inquietud. Gratísimas. Y Cecilia López dice: gratísimas, venerable maestro, por la conferencia, muy importante. El mensaje de hoy, bendito sea venerable maestro Herondagón. Gratísimas, dice la venerable Tatial, maestro, Dios le bendiga. Arelis contesta y dice: bien maestro, gratísimas. Sonia Nomelín dice: gratísimas, venerable maestro, por estas grandes enseñanzas. La Mahatma Dalkidiak dice: gratitud, maestro, por su disertación. Bendíceles.